esta que se da en España con los trabajadores interinos de la administración es la verdad es que es una historia que a uno le sorprende y por otro lado una vergüenza. Que a estas alturas del siglo XXI un país de la Unión Europea tenga un poder ejecutivo y un poder judicial casi en constante o abierta rebeldía a lo que son las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ya desde hace más de 25 años, cuando el Tribunal Supremo se inventa la figura de trabajador indefinido no fijo. Se la inventa, es una creación jurisprudencial que no existía. Y durante mucho tiempo, cuando algún trabajador iba a los tribunales a reclamar por esa situación de abuso, el abogado lo único que le pedía era que se le reconociera la condición de trabajador indefinido no fijo. No se pedía otra cosa porque los propios compañeros decían que eso era imposible, que no te lo iban a dar. Bueno, y era verdad. Yo desde el principio siempre solicitaba la fijeza y citaba sentencias del Tribunal de Justicia, de la Unión Europea, que las hay apagadas, raudables, pero era una constante de los jueces nacionales que muchas veces ni se referían a ellas ni las mencionaban, sino simplemente optaban por la postura fácil, que era decir, el Tribunal Supremo esto no lo admite, porque esto vulnera la Constitución, vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad, y por lo tanto, la fijeza no le iba a conceder. Entonces, si tenía suerte, te reconocía la condición de indefinido no fijo, y si no tenía suerte, pues no te concedía nada. Eso fue durante mucho tiempo, hasta no hace poco. Luego, también en muchos casos se daba la circunstancia de que los tribunales no reconocían que hubiera habido abuso por parte de la administración. O sea, eran casos realmente flagrantes de una persona que lleva varios años concatenando contratos y no reconoce el abuso. Luego hubo, yo diría, otra postura por parte de los tribunales que ya en algunos casos empezaron a reconocer el abuso. Por ejemplo, pues en esta situación, yo recuerdo un caso en el cual pues había demostrado, digamos, que el abuso era flagrante y el tribunal decía que efectivamente había habido abuso. Pero que la solución, como dice el Supremo, no podía ser la fijeza, que habría que pensar en otra solución, como una indemnización o algo así. Pero al final resulta que no te concedía nada, lo cual era una cosa sorprendente. Es decir, hay un tribunal que reconoce que está siendo en una situación de abuso, que eso es injusto, y te deja tal cual. O sea, es como si tú ves por la ventana que están atracando a una ancianita y en vez de llamar a la policía, pues dices, espera, cierras la persiana y te sientas en el sofá de la televisión. Una cosa realmente sorprendente. Luego, también por parte del legislador, con la ley 2021, con procesos de estabilización, etcétera, etcétera. Bueno, todo, digamos, agua de borrajas. Y por eso digo que realmente es un poco sorprendente esta situación. Porque, a ver, la Unión Europea se funda en un tratado que a finales de los años 50 suscriben varios países: Francia, la República Federal de Alemania, porque en aquellos tiempos Alemania estaba partido en dos, como vosotros sabéis, la República Federal con capital en Bonn y la República Democrática Alemana con capital en Berlín Este. El Benelux, Italia, más adelante se incorporó el Reino Unido, y España consigue, o se firma el Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea el 12 de junio de 1985, en el Palacio Real de Madrid, con asistencia del entonces presidente del gobierno español, Felipe González, el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, y el secretario de Estado, Manuel Marín, previéndose la entrada efectiva de España en la Comunidad Económica Europea el día 1 de enero de 1986. Es decir, se firma el 12 de junio de 85 y la entrada se reserva para el 1 de enero de 1986. A partir de ahí es cuando España entra en la Unión Europea, se une a este tratado. Se decía en aquel momento, ya somos europeos, porque bueno, aunque España siempre fue Europa, pero bueno, ya habíamos entrado en este club selecto, este club de élite, y por lo tanto ya nos sentíamos europeos. Claro, el entrar en un club de estas características para un Estado supone una cierta cesión de soberanía. Ya no va a ser el Parlamento o el Gobierno o los parlamentos autonómicos los únicos que dicten normas jurídicas para ese Estado, ni tampoco los tribunales españoles van a ser los únicos que puedan dictar sentencias que vinculen a España, al Estado español. A partir de ahí hay ya unas normas comunitarias, unas directivas, hay un Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que por lo tanto
no respeto las normas. Si yo quiero entrar en el grupo Covadonga, pues tendré que respetar las normas. Lo que no puedo hacer es pedir la admisión y luego hacer lo que me dé la gana. Que es un poco lo que está haciendo España. Y realmente lo que sorprende es que durante mucho tiempo, por ejemplo, respecto de la directiva 1999-70, el Tribunal Supremo venía a decir que esta directiva no tiene eficacia directa, considerando además que la cláusula quinta del acuerdo marco no es una cláusula incondicional ni suficientemente precisa para que un particular pueda invocarla ante un juez nacional. Es decir, es sorprendente. O sea, el Tribunal Supremo nos decía que una directiva es derecho comunitario que no se podía invocar ante un juez nacional. Una cosa sorprendente. De la misma forma que es como si el Supremo dijera que la Constitución no se puede invocar ante un tribunal español. Y claro, eso es sorprendente por dos razones. Por la que acabo de decir y también pues porque parece ser que no se tiene en cuenta que tenemos una ley que es la Ley 25/2014 de 27 de noviembre de tratados y otros acuerdos internacionales, publicada en el Boletín del Estado del 28 de noviembre de 2014. Y dice esta ley española, no comunitaria, por lo tanto, derecho interno, además de comunitario, dice en el artículo 30, los tratados internacionales serán de aplicación directa. Y también nos dice, las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente prevalecerán sobre cualquier otra del ordenamiento interno en caso de conflicto con ellas. Entonces, por eso digo que esta teoría de la Sala Tercera del Supremo era sorprendente porque realmente parece como que ignoraba el contenido de esta ley, que es una ley que te está diciendo que los tratados internacionales, las normas son de aplicación directa. Por lo tanto, no es que necesiten, no es como una ley marco que necesita un desarrollo, no, es que son de aplicación directa, sobre todo cuando está. Uno de los, yo diría, mantras que se están repitiendo continuamente y que a mí personalmente me molesta porque es falso, es triplemente falso, es el siguiente. Incluso yo creo que lo sostiene el Supremo, que te viene a decir, no, es que esto que dice el Tribunal de la Unión Europea no es aplicable en España porque vulnera el ordenamiento interno, vulnera la Constitución, vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad. Entonces yo entiendo que eso es doblemente falso por varias razones. Vamos a ver. La primera de ellas es cuando alguien entra a trabajar, el trabajador interino, pasa por un proceso selectivo, es decir, ninguno entra de ocupa, ninguno se cuela por una ventana o por una puerta y se pone a trabajar, ha superado un proceso de admisión. Y claro, si esa persona resulta que ha estado trabajando 10, 12, 15 años, hombre, yo creo que mérito y capacidad ha demostrado de sobra, me parece a mí, si no, que venga Dios y lo vea. Por otra parte, también se decía, es que vulnera la Constitución. Y yo durante mucho tiempo me preguntaba, porque yo miraba la Constitución, y dije, bueno, ¿y qué artículos hay que vulneran? Porque yo miraba y no encontraba nada. Hasta que una vez un compañero me enseñó una sentencia que ponía, mira, dice que vulnera el artículo 23.2. Artículo 23.2. Y claro, yo veo el 23.2 y simplemente ponía que los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Bueno, ¿y esto? Es que yo sigo sin ver en qué vulnera esto la Constitución. Pero no solamente eso, es que es más. Realmente cumplir los mandatos de la Unión Europea no es vulnerar la Constitución, es justamente lo contrario, es cumplir la Constitución. De tal forma que yo creo que incluso se podría decir que quien incumple las normas de la Unión Europea está vulnerando la Constitución. ¿Por qué? Porque si vamos a la Constitución, el artículo 96 nos dice, los tratados internacionales, la Unión Europea es un tratado, se funda en un tratado, válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional. Es decir, si es una normativa, una jurisprudencia que emana de un tratado suscrito por España, pues, según la Constitución, forma parte del ordenamiento jurídico interno. Por lo tanto, el cumplirlo no vulnera la Constitución. Justamente lo contrario, lo que hace es cumplirlo. Y parece mentira
que esto no se tenga en cuenta y que a estas alturas haya que decir esto, porque realmente pues es realmente bastante sorprendente, ¿no? Luego, durante mucho tiempo se continuó con esta situación. Yo siempre, como dije, en las demandas citaba el derecho comunitario, porque sentencias las hay expuertas, y la actitud de los tribunales era simplemente ignorarlas. Ellos se encerraban en su postura cómoda de decir esto no es posible porque el Tribunal Supremo dice que no. Como me pasó a mí hace poco, a raíz de la sentencia de 22 de febrero, que ahora voy a comentar muy brevemente, cuando el Tribunal de la Unión Europea dijo lo que dijo, que vamos ahora a repasar, y al principio se produjeron algunas sentencias reconociendo la fijeza, hasta que el Tribunal Supremo planteó esas cuestiones prejudiciales, y a partir de ahí la actitud de los tribunales es parar los procesos, están parando muchos procesos, a ver qué es lo que dice el Supremo. Como a mí una vez me dijo un juez en sala,